enseñaron lo básico, o sea, ¿cómo Ajá, se puede decir? No sé si es lo básico, pero nada más me no sé. enseñaron bueno, qué palabra se utiliza para la multiplicación, la división, Ujú. la resta, la suma y las potencias. Sí, pues sí es lo básico. En efecto, es lo básico. Bueno, como ya os imaginarás, no te voy a enseñar solo lo básico aquí, ¿no? El chiste es que aquí entiendas un poquito más a fondo para que lo básico se te haga mucho más fácil, ¿no? Entonces, sí vamos a ver todo eso, lo de suma, resta, multiplicación, potencia y, y ya, pero lo demás ahorita lo checamos, ¿va? Para empezar, ¿qué entiendes por Sí, lenguaje algebraico? se puede entender como un tipo de comunicación acerca del álgebra o cómo, Ajá. o cómo se puede hablar en el álgebra, no sé. Sí, bueno, los matemáticos definimos al lenguaje algebraico como esa parte, ese puente, digámoslo así, entre el español y las matemáticas, ¿no? Es como aprender a escribir cosas matemáticas en letras y aprender a escribir letras o palabras como ecuaciones, como formas matemáticas. Entonces, aunque usted no lo crea, eso está desde el inicio de todas las matemáticas. Lo primero que se hizo antes de hacer ecuaciones, las matemáticas que escribían, no sé, por ejemplo, los griegos, eran totalmente palabras, todo lo explicaban con palabras, no había ecuaciones, no había números, no lo combinaban con álgebra, que era letras, todo era palabras, todo lo explicaban con palabras. Por ejemplo, si tú decías, había un cuarto de 3 por 3, no escribían tal cual el número 3 por 3, tal cual ponían un cuarto de, con todo con letras, ¿no? 3 metros de largo por 3 metros de ancho, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí viene el hecho de que primero se empezó a escribir a las matemáticas como español, digamos, como oraciones, y luego ya se empezaron a facilitar más las cosas viéndolo con números, ¿no? Ahora, justamente, el lenguaje algebraico es una forma de expresar oraciones del lenguaje común en términos algebraicos, que ya habíamos visto que era un término algebraico, ¿no? Entonces ahora se trata de que lo que yo te escriba, que si yo te escribo una oración, tú lo puedas transformar en un término algebraico. Y al revés, que si tú ves un término algebraico, tú lo puedes escribir como una oración tal cual, ¿no? Una oración cualquiera. ¿Sí? Sí, Va. Entonces, vamos a escribir, ¿no? A ponerlo aquí. El lenguaje algebraico expresa oraciones del lenguaje común en términos algebraicos, tal cual. Ahora, tú puedes hacer las dos formas, ¿vale? Yo sé que a lo mejor nada más te enseñaron eh, como que en reversa, ¿no? De cómo se escribe, te ponen la ecuación y te dicen cómo se escribe, ¿no? O el término y te dicen, esta suma se escribe como un número cualquiera aumentado en tanto, ¿no? Por ejemplo. La cosa aquí es que yo te quiero enseñar a que lo hagas de las dos formas, porque cuando empecemos a ver problemas, tú vas a tener que aprender, ya vas a tener que saber, mejor dicho, el cómo pasar de uno a otro, como si fuera una igualdad. Ajá. Entonces, no solamente es cómo se representa la potencia, sino va como de los dos lados, que si tú lo lees, lo puedas escribir. Entonces, vamos a ver cómo se escribe. Eh, Primero lo basiquito, ahora sí lo basiquito, basiquito. Vamos a poner así, lenguaje común. Lenguaje común. Eh, en lenguaje común se escribe un número cualquiera. Un número cualquiera. ¿Eso sí te lo explicó tu profesor o profesora? pues sí, de hecho nos dejó una tarea sobre eso, sobre cómo pasar un lenguaje algebraico a un lenguaje común. Mira, pues ya hicimos, ya vamos a hacer tu tarea ahorita. Lenguaje algebraico. Ahí está. Entonces, un número cualquiera, ¿cómo representas un número cualquiera en matemáticas?
como A habíamos mí me dicho. enseñaron que, bueno, en mi clase me dijeron que la X, pero como no sabemos cuál puede ser M, N u otras, pero Así es. No solo, exacto, sí, justo lo que acabas de decir. No solamente te quedes con lo que te dice tu profe, ¿no? No siempre va a ser X, sí puede ser lo que sea. Entonces, habíamos dicho que lo que sea puede ser una letra. Ajá. Entonces, un número cualquiera lo puedo expresar como una M, por ejemplo, ¿no? Y sigue siendo un número cualquiera. ¿Ok? sí. Vale. Después iba la suma, ¿no? Que en matemáticas se escribe como un número cualquiera aumentado. Cuando tú escuchas la palabra aumentado significa suma. Vamos a ponerle aumentado en algo, aumentado en 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, volvemos a escribir el número cualquiera y cuando veas la palabra aumentado lo vamos a sustituir en el lenguaje algebraico por un más y pues después lo que sea que esté aumentado, ¿no? Aumentado en 5 en este caso, ¿no? Puede ser en 5 o te pueden poner igual otro número cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si aquí te pusieran un número cualquiera aumentado en otro número, pues como no te están diciendo cuál es el otro número, puedes poner otra letra, ajá, ¿sí? En este caso sí nos están diciendo, entonces vamos a ponerle el 5. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí te explicaron con aumentado la suma? ¿O qué palabra usaron? No sé, me enseñaron aumentado, ¿Sí con aumentado? sumado, eh, ajá, algo así. Ah, vale. Luego está la resta, que en la resta, de hecho, esa es la forma como que formal del llamarle una resta. Se le llama diferencia. Ya que avances un poquito más en álgebra, yo creo que el siguiente año ya más o menos, vas a ver cosas de más a fondo de álgebra y ahí no se le llama resta. Ahí a todas las operaciones que usan una resta se les llama diferencias. Entonces, justamente viene de esto. Entonces podemos poner que la diferencia entre dos números, números cualesquiera. Te pueden poner la palabra cualesquiera o solamente números. Mientras no te especifiquen cuáles, tú vas a seguir representándolo con letras, ¿vale? Entonces, la diferencia entre dos números cualesquiera se puede poner así, m menos n, porque aquí no nos están diciendo cuál es el otro. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Vale. Existe otro. Ahora, ¿cómo representas la multiplicación? La multiplicación la tienes que representar de acuerdo a con quién se esté multiplicando. Por ejemplo, si algo se está multiplicando por 2, le tienes que poner el doble de, ¿no? Si se está multiplicando por 5, el quíntuple de, ajá, de lo que sea que estés multiplicando. Entonces, por ejemplo, hablando del doble, vamos a poner el doble de un número. Y vamos a poner excedido en 5. Otra vez, la palabra excedido, ¿a qué te suena? ¿A resta o a suma? asuma. A suma. Entonces, aquí va a ser el doble de un número. Como no te están diciendo qué número, podemos poner el que tú quieras. Entonces, dime una letra, la que tú quieras. Z, Z. El doble de un número excedido. ¿Qué dice? Excedido en 5 también. Excedido en 5. Entonces, la palabra excedido la sustituimos por un más. Y como nos está diciendo que es 5, entonces el lenguaje algebraico se escribiría así. ¿Sí? aún así cuenta si ponen la razón de o algo así, que empiece con razón. La razón de un número no representa una multiplicación. La razón de algo representa una división. Eh, a veces te pueden poner en razón de y representar una multiplicación, pero esa multiplicación siempre va a ser una fracción. Acuérdate, podíamos representar a la división como una fracción. Entonces, si a ti te dicen multiplica una razón, ¿no? Por ejemplo, que te dijeran un número cualquiera a razón de un tercio, ¿no? Entonces, vamos a poner un número cualquiera, no sé, S, a razón de un tercio. Entonces, ¿qué quiere decir que lo estamos dividiendo? Dividiendo entre 3, porque es un tercio.
Esa es una forma de representarlo. Otra forma de poder representarlo sería poner el número, el que tú quieras, y multiplicarlo por un tercio. Aunque digamos que el enunciado te diga que es una división, porque te está diciendo a razón de, cuando tú multiplicas algo por una fracción, es como si tú lo estuvieras dividiendo. De hecho, en matemáticas ya muy, muy avanzadas, en ya matemáticas muy formales, la división no existe, solo existe la multiplicación de números fraccionarios, que sustituyen como que a esa división, justamente por estos casos, porque si tú lo multiplicas por un número fraccionario, es como si tú lo estuvieras dividiendo entre tres, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, una razón sí puede representar una multiplicación, pero a fuerzas tiene que ser por un número fraccionario. Si no es un número fraccionario, entonces solamente una razón representa una división. ¿Ok? sí, está bien. Ahorita ponemos un ejemplo de eso. Vamos a ver otro de estos. 5, por ejemplo, este, ¿no? De hecho, es el que sigue. Eh, la razón de un número entero, entre su antecesor. Ahora, hay que aprender, hay muchas cosas aquí, ¿no? En esta oración. Siempre ve por pedacitos, vela separando y vas haciendo pedacito por pedacito. Para empezar, ¿cómo ponemos la razón de un número entero? Ya habíamos dicho que es una razón. ¿Cómo representábamos una razón? Por un número fraccionario Por una fracción. Aquí te está diciendo de quién. ¿Una fracción de quién? de un número. De un número entero. No nos está diciendo qué, pero es un número entero. Entonces, en el numerador vamos a poner una X, ¿no? Por ejemplo. Y dice que es una razón. Entonces, eso quiere decir que es una fracción. Ahora, esa fracción todavía no la acabamos de escribir porque nos falta el denominador, ¿no? Todavía no está completa. La oración dice que está dividida entre su antecesor. ¿A qué te suena antecesor? Como resta, Sí, más o menos, pero si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Tu hermano te antecede a ti. ¿Qué me entiendes con esa oración? que nació antes de mí. Eso, que nació antes de ti. Entonces, cuando tú usas esta palabra en matemáticas, un antecesor significa el número antes del que acabo de poner. Justo antes. Por ejemplo, de 3, el antecesor de 3 es 2, ¿no? El antecesor de 2 es uno y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo cualquier número entero, vamos a suponer 3, ¿qué hago para llegar a 2? Pues mm, lo cuento para atrás. Sí, pero hablando con operaciones, ¿cómo haces que 3 llegue a 2? Mm, lo resto Ajá, ¿qué le vas a eh, restar? uno. 1, le tengo que quitar 1 al que ya tenía. Algo así pasa con esto. Yo no sé qué número es, pero sí sé que siempre cuando quiero saber su antecesor, le tengo que restar 1. Entonces, al denominador, en este caso, es el mismo número menos 1, porque es ese número el que está antes de ese número. ¿Sí? Sí, Y así se termina este enunciado, así se representa. ¿Sí quedó claro? sí, Acuérdate, cuando leas algo y no le entiendas por completo, vete por pedacitos. Si tú lo lees así completo, dices, ay, ¿qué es esto, no? Pero por pedacitos se va entendiendo mejor y de hecho así lo vas armando, por pedacitos. Estas cosas se arman por pedacitos de oraciones. Entonces, vamos a ver otro. Este está más fácil, ¿no? La mitad de un número. La mitad de un número. ¿Cómo representas a la mitad de un número? Otra vez, no te está diciendo qué número, entonces, ¿qué letra voy a poner? cualquiera. Puede ser W, Vamos a poner W. Ajá. ¿Y cómo representas la mitad de ese número? dividiéndolo entre dos. Ajá.
Entonces, hay dos formas de representar esto. Esta es la primera, la mitad de un número, o sea, lo pones en una fracción y ya. Y la otra es como lo que te decía. Siempre que tú dividas, lo puedes dejar representado como una multiplicación, pero por fracciones. Entonces, la otra forma de representar esto sería poniendo la W y multiplicándola por un medio. Eso también representa la mitad de un número. ¿Ok? Cualquiera de las dos está bien. Está bien. Va. 7. El cuadrado de un número. Ese sí te lo enseñaron, ¿no? Me dijiste que las potencias sí. Sí. ¿Cómo representas el cuadrado de un número? Le ponemos cualquier letra, no sé, una Y Ajá, y le ponemos al cuadrado. al cuadrado. Ahí sí te están diciendo qué potencia tiene que ser. Ajá, ok. Sí, Puede ser de las dos formas. Te pueden poner la potencia. Cuando es cúbica y cuando es cuadrada, sí te escriben tal cual, cuadrada o cúbica. Pero cuando no, nada más te dicen elevada. Ajá. Porque ya con números más grandes es muy, como que no se entiende muy bien o es más redundante escribir, no sé, este, a la deseada, por así decirlo, de un número, ¿no? La deseaba de un número, que también está bien escrito, pero no es tan común. Entonces, cuando ese número excede de 2, cuando ya es más arriba, digo de 3, cuando ya es 4, 5, 20, no sé, la potencia, ya no se usa tal cual el número o el cuadrado o lo que sea. Se dice nada más que esté elevada y te dicen a qué número, ¿vale? sí. Va. Entonces, 8. Esta sí está la semisuma de dos números. Aquí aparece otra palabra nueva, semisuma. Cada vez que tú ves la palabra semi de algo, de lo que sea, siempre está dividido entre dos. Siempre, 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 siempre entre dos. ¿Por qué? Porque es como si tomaras nada más la mitad. En matemáticas semi se entiende como mitad. Entonces, una semisuma es una suma dividida entre dos. Ajá. Entonces, eso se escribiría así. La suma de dos números que no me están diciendo cuáles, entonces voy a agarrar B y D y dividido entre dos, porque es la mitad de esa suma. ¿Ok? Sí, Ahora, ¿qué pasa si yo te escribo el semiproducto, por ejemplo? El semiproducto de dos números. ¿Cómo escribirías eso? le pongo un X por Z Ujú, entre 2. entre dos, justamente. Puede ser cualquier operación, pero siempre que tenga semi va a estar dividido entre dos. ¿Ok? Igual forma, puede que la dividas entre dos o, como en el caso de arriba, cuando representábamos la mitad de un número, que la multipliques por un medio. Entonces, la otra forma de representar estos dos casos, por ejemplo, sería b más d y todo este show multiplicado por un medio. Y también el otro. Podría multiplicar x por z y todo eso por un medio y de todas maneras estoy representando un semiproducto. Ajá. Sí, Solo son distintas formas de representarlo, pero los dos vienen de la misma oración, ¿ok? Yo te puse el ejemplo con la suma y el producto, pero puede ser cualquier operación. ¿Estamos? sí está bien. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? Ok. Ahora, podemos representar fracciones o divisiones de otras formas. Hablando de otras formas. Por ejemplo, cuando te dicen la tercera parte o la cuarta parte de, ahí más que enfocarse en quién es el numerador, te están diciendo en cuántas partes están dividiendo tu entero, ¿no? Tu pastel o lo que sea que tengas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo dos cuartas partes de, pues eso se escribe como dos cuartos de algo, ¿no? De lo que sea, de X, Z, lo que sea. Todo va a depender de cómo esté la oración. Cuando sea así, se están enfocando en el denominador más que en el numerador, para que quede claro. Entonces, por ejemplo, si yo te escribo las dos terceras partes
las dos terceras partes de un número disminuido en 5. Otra vez 5. A este libro le gusta mucho el 5, ¿no? En 5 es igual a 20, por ejemplo. Ahí está. A ver, hay una cosa aquí. Te digo, vamos por partes. Primero nos está diciendo que las dos terceras partes. ¿Cómo represento dos terceras partes? Le pongo 2 por 3. Ok. Eh, no, o sea, acuérdate, cuando estamos hablando de terceras partes, cuando escuches la palabra partes, eso sí o sí es una división. ¿Por qué? Porque estamos justamente dividiendo cosas o dividiendo, fraccionando cosas en ciertas partes. Ahora, cuando te dice dos terceras partes, la palabra que está después, terceras partes, es en lo que se está dividiendo todo. Y la primera cosa que te ponen, en este caso dos, es las partes que tú estás agarrando. Entonces, cuando dices dos terceras partes, significa que tú estás agarrando dos, no sé, dividí un pastel en tres partes, ¿no? Yo agarré dos pedazos y regalé otro. Entonces, eso se escribe así. Acuérdate, en el numerador siempre va las partes que tienes y en el denominador las partes en que se divide tu conjunto completo. ¿Ok? Sí, Vale. Entonces, así representamos dos terceras partes. La palabra clave aquí de todo esto es partes. Ahora, vamos con lo que sigue. De un número hasta ahí. ¿Cómo representamos un número? por un número, bueno, por una letra, puede ¿Una ser, letra? Ah, bueno, yo le puse X, pero dime otra letra para que no nos casemos con la X. bueno, una Y. Una Y. Vale. Ahora, pero ese número está disminuido en 5. Entonces, ¿qué significa disminuido? ¿Cómo lo representábamos matemáticamente? Con una resta y quedaría Con menos una resta. 5. Menos 5. Ahora, yo no puedo dejar esto expresado así solito. ¿Por qué? Porque a todo este pedazo, es a todo este al que le estoy agarrando las dos terceras partes. Entonces, si yo lo dejo así, aquí lo que estoy leyendo es que este está multiplicado por este y luego le está restando. Y no es así. Lo que yo quiero es que este multiplique a todo esto. Entonces aquí sé que se hace, pues le ponemos paréntesis. Ahora sí dice las dos terceras partes de un número, pero este número está disminuido en 5. ¿Sí? Sí, Vale. Y ya lo último, es igual a 20, entonces es igual a 20. Eso sí se escribe así, normal, ¿no? Y ya está, así se escribe esa oración. ¿Dudas con esta oración? y entonces solamente mm, si aparecen como esos tipos de ejercicios como de 2 terceras o siempre se pone en paréntesis para así decir que está multiplicando y menos 5. Sí, siempre. Bueno, aquí lo que estamos multiplicando es a la y con dos tercios, ¿no? Pero esa y no es esa y solita, sino que esa y le necesitamos quitar 5. Es como, no sé, vas al súper o al mercado, ¿no? Y te dicen, deme, no has escuchado que luego dicen, deme 3 cuartos de, no sé, azúcar, por ejemplo, ¿no? O medio de azúcar. Entonces, eso representaría como que esa multiplicación. Ajá. A cuánto, digamos que a cuánto está el kilo y lo otro es lo que tú estás agarrando de ese kilo, ¿no? No, pues yo nada más quiero la mitad del kilo, ¿no? Y ya lo representas así. Es esa multiplicación. Ahora la resta viene de un número, ¿no? De lo que le quitas a ese número. Entonces se tiene que multiplicar por todo el número porque sería como que el precio, ¿no? Del azúcar, digamos. Si tú lo multiplicas por todo el precio, haz de cuenta que como si tuviera oferta, ¿no? A menos que te digan otra cosa. Si aquí nada más hubiera dicho las dos terceras partes de un número
y quitan disminuido en 5, entonces pues nada más es esto, ¿no? Te tienen que decir siempre si ese número está haciendo alguna otra operación con otro número, si no, pues te sigues con las otras operaciones. ¿Sí? Sí, Más o menos. Y yo sé que suena un poco revuelta, te digo, esto es práctica, 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 de que ya cada vez que veas en mi suma digas, esto es la mitad, esto es la mitad. ¿Va? Entonces, vamos a ver un ejercicio similar. Por ejemplo, vamos a poner las tres quintas partes de un número, no sé, de un número aumentado eh, en 10, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo escribirías eso? pues yo pondría el número 3 Ujú. y, y bueno, se pone como 3/5. Tres quintos, ajá, Y le ponemos, no sé, un paréntesis, una ajá, m-10. ok, Ah, no, +10. más 10, eso, ahí está. Justo. ¿Qué pasa? Esos paréntesis se usan cuando tu incógnita, cuando tu letra, cuando tu número cualquiera está haciendo alguna operación con otro número. Si no está haciendo otra operación, entonces no se pone, ¿no? Si te hubieran dejado hasta aquí, por ejemplo, que fuera así nada más, las tres quintas partes de un número, pues solo se deja así, ¿no? Tres quintas de M y ya está. Solo se ponen cuando quieres justamente decir eso, que está haciendo alguna otra operación con ese número. ¿Y por qué con paréntesis y eso? Porque es tú, si resuelves esto, ¿qué se resuelve primero? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. ¿Seguro que se resolvía primero? ¿Paréntesis o multiplicaciones? Bueno, lo que está dentro del paréntesis o el paréntesis como tal. A lo que está adentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis. Entonces, para indicar esa jerarquía en esta oración, es por eso que se pone esos paréntesis. ¿Vale? Sí, ¿Sí, más o menos? Ok, sí. vamos a ver otra. Aquí va a aparecer otra palabra. 10. Tres números consecutivos. ¿Sabes qué significa consecutivo? Que es como seguido. 3 números seguidos. Ajá, a ver, dime tres números consecutivos, los que quieras. Se puede decir mm, 3, mm, 3, 4 Ujú. y 5. Y cinco, ajá, son tres números consecutivos porque van uno seguidito del otro, ¿no? No dejamos huecos, por así decirlo. Ahora, ¿cómo yo expreso esto? Para empezar, tenemos que poner una base, ¿no? Para de ahí representar los otros números. Entonces, cuando tú representas un solo número, pues le ponemos X, ¿no? Entonces, como yo empecé, como tu numeración empezó de 3, yo a ese 3 le puedo poner la X o cualquier letra, ¿no? Vamos a cambiarle por una A, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que 3 llegue a 4? sumarlo 1. Sumarle uno. Entonces, 4 se va a representar como A más uno, porque es 3 más uno. ¿Ok? Sí, Ahora, como yo tomé de base la A, que es 3, ¿qué tengo que hacer? Es la que voy a tomar para ver de aquí cuánto sigue hasta el número 5. Yo no puedo tomar esta porque esa no fue la que agarré como base. Mi base más simple es A, entonces yo tengo que ver desde lo más simple cómo llego a lo que quiero. Entonces, ¿cómo llego de 3 a 5? sumándolo 2.
sumándole 2. Entonces a 3, que es A, le voy a sumar 2. ¿Sí? Sí. Entonces, cada una de estas representa estos números consecutivos y sirve esta fórmula para cualquier tercia o cualquier números consecutivos. Por ejemplo, no sé, yo pongo 10, 11 y 12 y se cumple, ¿no? Si yo a 10 le sumo 1, me da 11 y si a 10 le sumo 2, pues me da 12. ¿Todo bien? Ahora, puede ser que te digan tres números o puede ser que te digan los números que quiera. ¿Cómo se escribiría el siguiente número consecutivo? Si en vez de tres te hubieran puesto cuatro números consecutivos, por ejemplo. Se pondría A más 3. A más 3. Y así. ¿Ok? Sí. Lo importante aquí es que te acuerdes de que todo se basa al primer número que agarraste. El primer número de tu serie es el que va a estar siempre en todos los términos porque es el que le vamos a sumar para llegar a tal número. ¿Ok? Sí. Entonces, pues eso se representa así. A, coma, A más uno y A más 2. Y ya está. Ahí son tres números consecutivos. ¿Ok? ¿Dudas con este? No. ¿No? Va. Ahora vamos a ver este. La parte mayor. La parte mayor de 1200. Si la menor es W, por ejemplo. Ah, caray, como que parte mayor. Yo sé que estás pensando eso. ¿O sí te explicó esto el profe? No. No, ok. Esto, aunque no lo parezca, también representa una resta, una diferencia. Yo sé que no tiene la palabra diferencia, pero de todas maneras se representa como una resta. ¿Por qué? Porque lo que tú haces cuando hay esta combinación de palabras es hacer justa esa resta. Cuando tú tienes, vamos a poner otra cosa, la parte mayor de 20 manzanas, si la menor es 10, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saco esa parte? Ah, bueno, pues la parte, acuérdate, cada vez que hablábamos de parte significaba una fracción de. Pero en este caso, como no nos están dando un número, digamos un numerador y una fracción y algo, lo que se hace es hacer una resta. Entonces, esa parte la vamos a representar como una resta de lo que tenemos inicialmente. ¿Ok? Más o Sí. menos. Sí, sí, sí. Entonces, justamente, la parte mayor de 1200, si yo le quito W, pues va a ser esa resta. Es lo que me va a quedar después de haberle quitado la menor parte. ¿Ok? Entonces, tan solo es un sinónimo de resta. Sí, más o menos. Eh, yo sé que no es muy común escuchar eso, pero a veces se usa, bueno, yo lo llegué a escuchar a veces en la central de abastos, por ejemplo. La parte mayor de 1200 y la menor es 50, ¿no? Ponle así. ¿Cómo representan esa? Es como si le quitaras la menor parte, ¿no? Como que lo que se desperdicia, digámoslo así. Y pues, ¿cómo es el desperdicio? Pues con una resta, nada más. ¿Ok? Sí. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, 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 sí entendí. Ok, vamos a ver la que sigue. 12, pues está más sencillita, ¿no? Esta sí la puedes hacer tú solita. A ver, el cuadrado de un número aumentado en 7. ¿Cómo representas eso? Para empezar, ¿nos están diciendo qué número? Oh, Sofía, Sofía, no. Hola, ya volví. Ah, No ya, sé, es que me sacó la plataforma. No sé por qué. no. Te decía que este sí lo podías hacer tú solita. ¿Cómo se representa eso algebraicamente? O como un término algebraico. La 12, ¿no? Estamos en la 12.
Hola, Sofía. Sería eh, x al cuadrado Ajá, más 7, ¿no? más 7. Sí, ya está. Difícil. No, Va, a ver, aviéntate esta. Las 3/5, las 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3. Ahora, acuérdate que yo te dije que el término igual venía de equi, ¿no? Que significaba equivalente. sí. Así va a pasar con el lenguaje algebraico. Cada vez que ves la palabra, si no ves la palabra igual, puedes ver la palabra equivalente o equivalen. Eso también quiere decir que lo vas a sustituir en matemáticas por un igual, por un símbolo de igual. ¿Va? Ahora, este enunciado está muy largo. Ve por pedacitos. Vémelo dictando. ¿Cómo lo analizarías tú? Pues yo lo analizo como 3/5 Ajá, 3/5. entre paréntesis Ajá. mm, x Ajá. Tú escríbelo. Ya al final vemos mm, si está bien o no. 3/5 de X 3/5 de x más mm, x más 1 entre 2. ¿Quién va entre dos? X más 1 Ok. Ajá. sería, cerramos paréntesis y sería igual a 3. Ok. ¿Segura? ¿Ya no le vas a mover nada? ¿Todo bien? Sí. Ok. Hay una pequeña cuestión aquí. Todo está muy bien, todo está espléndidamente, solo que ese paréntesis no va ahí. Ese paréntesis es así. De hecho, no lleva paréntesis. En sí, si lo quisieras poner, solo lo llevaría en la X. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando en términos de sumas y eso, en este caso te está diciendo más la mitad, está separando esa operación con el procedimiento anterior. Primero te dijo 3/5 de X y luego te dio la operación que está haciendo. Ajá. Entonces significa que este 3/5 está separada con la otra cosa del sumando. ¿Por qué esta es diferente que la que teníamos aquí arriba, la de aumentado? Porque en esta es muy específica que ese mismo número está haciendo otra operación o le está sumando a ese mismo número que tú estás multiplicando 10. A este no. A este dice que le está sumando más la mitad de otro número, que es su consecutivo. Al final de cuentas estás usando la misma letra, pero es otro número diferente. Por eso es que ese paréntesis no va ahí. ¿Ok? Sí. Es más de agarrarle maña. No te creas, es el error más común de esto. Poner paréntesis donde no van. Entonces, digo, lo demás lo hiciste bien. Nada más ten cuidado con a quién le estás haciendo esa operación. Si ya terminaste de hacer la operación principal o todavía a ese mismo número le estás sumando otra cosa. ¿Ok? Digamos que aquí la palabra clave es la palabra más. Esta palabra clave hace que separes
el primer término de este. ¿Ok? Sí, ¿Sí se entendió por qué no es lo mismo que la de arriba? sí, sí se entendió. Sí. Va. Conste. A ver. 14. La raíz cuadrada de la diferencia. Aquí aparece otra palabra. No creo que tengas problema con esta, pero de todas maneras hay que explicarla. De la diferencia de dos cantidades. Ahí está. Palabra nueva, cantidades. Otra vez. ¿Nos está diciendo qué cantidades? No, No. Entonces, en eso que vamos a poner de cantidades, pues vamos a sustituirlo por letras. Es otra forma de decirle a un número cualquiera. También te lo pueden escribir como cantidad. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Primero la raíz cuadrada, ¿no? Raíz, índice 2. Puedes poner el índice o no, de todas maneras es cuadrada. De la diferencia de dos cantidades. Adentro de la raíz, ¿qué escribo? M menos Z. Menos z. Y ya está. ¿Sí? Sí. ¿Difícil? No. Ok, lo dudaste, pero está bien. A ver, vamos a ver esta. El producto. ¿Qué representaba un producto? Multiplicación. Multiplicación. El producto de un número positivo con su antecesor equivale a 30. A ver ahí. Pausa. Primero el producto. De un número positivo. ¿Cómo representa un número positivo? Mm, más Z. Más z. Y eso está multiplicando a quién, según la oración. A su antecesor. ¿Cómo se escribía antecesor? Más Z menos 1. Ajá, z menos 1. En este caso es positivo, ¿no? Entonces z menos 1. Ajá, y luego Que sería igual a 30. igual a 30. ¿Ok? Ahora, en este caso, que sea positivo, no necesariamente tienes que ponerle el más, ¿no? Ya con que no le pongas menos, literalmente, con que no le escribas el signo de menos, ya se da a entender que es positivo, entonces eso lo podrías dejar así, ¿vale? No está mal que lo pongas, no se acostumbra, pero las dos formas están bien, ¿va? Sí, está bien. Y por último, vamos a ver, 16, el cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número. Ahora, ojo, otra vez aquí, la palabra más me está separando dos operaciones, ¿sí? Entonces aquí se están haciendo dos términos, ajá, son dos términos diferentes. Vamos por partes. ¿Cuál es el primer término? M, M3. Bueno, M al M3, cubo. ajá. Ahora vamos con el segundo. Más. La palabra más se sustituye por un más y luego el segundo término. Pausa. ¿Cómo represento hasta aquí? ¿Cómo represento el triple de algo? Primero lo pongo el 3 y lo multiplico eh, por el número que nos indica. Ajá. Y cuando está hablando de dicho número, está diciendo que ya lo habíamos puesto, ¿no? O sea, cuando te dicen dicho número se refiere a algo que ya habías dicho o algo que ya habías puesto.
En este caso ya habíamos, el único número que hemos dicho es el primero, ¿no? Que no nos dicen, pero de todas maneras dicen que es un número. Entonces, ese mismo número va a ser m, ¿sí? Sí, Y puse m al cuadrado, ¿ok? sí, está bien. Va. Lo importante de esta última, pues es que eso, ¿no? Que cuando te digan de dicho número es algo que ya usas, ajá, no te Sí, pueden está poner de bien. dicho número y no decirte que no, es como, pues quién sabe, ¿va? Sí, ¿Dudas con esto? no, Acuérdate, por pedacitos, léelo por partes y se hace más fácil todo. Entonces, esas son como que las más usadas, ¿no? Digo, yo sé que en tu escuela nomás te dieron las basiquitas, entonces yo creo que con estas estás más que perfecta para todo. Hay muchísimas más formas de representar esto, pero estas son las más, como que un poquito más extensas, ¿no? ¿Dudas con alguna? ¿No? no. Yo sé que son un montón. Ya te las vas a ir aprendiendo. Vale. Entonces, ahora vamos al revés. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una ecuación? ¿Cómo la escribo? Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a poner así. De término algebraico al lenguaje algebraico, ¿no? Se usan las mismas formas que hemos usado hasta ahorita, las 16. Se usan de la misma forma, solo que ahora pues las vamos a poner en orden, a cómo escribir ese orden. Por ejemplo, vamos a poner este. 3x menos 8. Igual, así como leías por partes la oración, las ecuaciones también se leen por partes. Entonces, ¿cómo se leía esto en lenguaje algebraico? Sería un número multiplicado por 3. Sí, es un número multiplicado por 3, pero así no se dice en lenguaje algebraico. ¿Cómo se dice una multiplicación en lenguaje algebraico? El producto de un número y 3. Ok, ahora sí se dice producto, pero el producto, cuando usas la palabra producto, se usa para cuando estás multiplicando letras por letras. Por ejemplo, vamos a ver, ¿dónde estaba la palabra producto? Esta, ¿no? Aquí, en el 15 estás multiplicando una letra por otra operación con letras. ¿Ya viste? Sí, En este caso, no estamos multiplicando por otra operación con letras, sino por un número nada más. Entonces, cuando tú estás multiplicando por un solo número, que el caso está acá arriba, vamos a verlo, aquí, por ejemplo, aquí te dicen el doble de un número. Porque sí te están diciendo por qué número, aquí ya no son letras. Entonces, si yo tengo 3, si en este caso, ¿cómo se leería? el triple de un número disminuido entre 8. El triple de un número, vamos a poner lo que escribiste, digo lo que me dijiste, de un número disminuido entre 8. Ahora, hay que aprender a hablar de forma correcta matemáticamente. ¿Por qué? Porque si tú, yo sí te entendí, yo entendí lo que quisiste decir, pero esa muletilla que tú tienes de decir entre a todo, al menos en este tema, no está bien. ¿Por qué? Porque si tú escribes la palabra entre, estás dando a entender que es una división, como si tú escribieras 5 entre algo, 5 entre 2, por ejemplo. Ajá. Y esto no es una división. Entonces, hay que aprender a quitar esa muletilla, ¿vale? Porque aquí lo que me dijiste son dos operaciones seguidas. Menos, que significa disminuido, y entre, que es división.
Y no pueden estar dos operaciones seguidas porque es como si tú me pusieras menos entre 8, por ejemplo. Ahí lo que me escribiste era esto. ¿Sí me explico? Sí, Entonces no se pone entre, se dice disminuido en 8. Ahí sí ya no me estás poniendo la división, ahí sí ya nada más me dijiste la cantidad. ¿Ok? sí, Va. sí está bien. Igual, yo ya lo había notado, no te había dicho nada porque pues, ya lo entendía, pero en este caso sí, en este tema al menos es importante que no lo digas así. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de productos, luego me decías este entre el otro, cuando estábamos haciendo una multiplicación. Entonces, pues no lo debes de decir así. Cuando estamos hablando de multiplicación, pues nada más se dice producto, este término entre el otro término, ¿no? Va, Sí, va que va. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver. 2x más x cuadrado. ¿Cómo lo escribes? el doble de un número Ajá. aumentado al, al cuadrado de un número Aumentado al cuadrado de un número. ¿Segura? Sí. sí, Ok. Hay bastantes errores en esto. Vamos por uno por uno. El más grave, bueno, el más grande es, a ver, tú escribiste el doble de un número aumentado al cuadrado de un número. Yo entiendo con lo que me escribiste que son dos números diferentes, porque aquí me estás hablando de un número que es m, y pues como aquí no me dijiste que era el mismo, pues yo le puedo poner x. Y aquí, en la ecuación, ¿son dos números diferentes o es una misma letra? es una misma letra. Es una misma letra. Entonces, cuando estés usando la misma letra en varios términos, tienes que referenciarla, tienes que decir que en efecto es la misma. Como acá arriba, cuando te decían de dicho número. Por eso yo supe que aquí era la M también. Si no me hubieran dicho eso de dicho número, pues yo hubiera puesto otra letra, como en este caso, como en lo que me acabas de escribir. ¿Ok? Entonces, en este tipo de casos, cuando se usa la misma letra, es importante referenciar que en efecto y decir que es la misma. Ajá. Sí, Ese es uno. Dos, no puedes poner la palabra aumentado. Yo sé que te estás refiriendo a una suma, pero ¿por qué no puedes poner la palabra aumentado? Porque estás diciendo que ese número, que todavía no acaba la operación con el primer término. Y aquí yo ya la acabé, ¿no? Yo ya multipliqué a la x por 2. Entonces, ese término ya quedó completo. Lo que estoy tratando ahora de agregar sería el siguiente término. Ajá. Mira, si lo ves acá arriba, en las que hacíamos de lenguaje para números, se usaba la palabra aumentado, pero cuando sí teníamos la cantidad, cuando sí te están diciendo las cosas, como lo que habíamos dicho hace rato del aumentado en 10. Ajá. Te tienen que decir en qué se aumenta, o si no, no puedes poner la palabra aumentado. Cuando usas la palabra aumentado, te tienen que dar tal cual la cantidad ya. Si no te la dicen, si es otra letra, entonces no puedes poner la palabra aumentada. ¿Qué pones? Ah, pues lo que decíamos que separaba operaciones, o sea, este más. Cuando tú pones la palabra más, entonces quiere decir que ya estás cambiando de término algebraico, ¿ok? sí. Entonces, ¿cómo se escribía esto de forma adecuada? El doble de un número estaba perfecto, hasta ahí todo iba bien. El doble de un número más, porque ya cambié de operación, de término, más, ¿quién? El cuadrado
Eso sí lo pusiste bien, si era el cuadrado. Pero no de cualquier número, sino de dicho número. ¿Por qué? Porque es la misma letra. Sí. Ajá. ¿Qué pasa si yo no quiero escribir el dicho de dicho número? Eso también se puede escribir como el doble de un número em, más su cuadrado. Esa es forma alternativa. ¿Por qué? Porque cuando yo digo su cuadrado, con la palabra su, con este término, con este prefijo, estoy haciendo referencia a lo que ya dije también. Entonces, da a entender que es la misma letra. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos opciones estaba correcta. Yo les enseño, yo prefería que mejor escribieran de dicho para que no se les olvide que en efecto es de lo que ya hablaron. Pero pues si te acomodas con poniendo la palabra su, pues también está bien. ¿Va? ¿Sí se entendió por qué estaba mal lo que me dijiste? Sí. Va. A ver. Eh, ahora, otra forma. Esta sí se puede de esa forma. Sí puedes poner. Hay un vacío legal aquí. Sí puedes poner la palabra aumentado. Pero ¿qué pasa cuando pones la palabra aumentado? Si tú pones la palabra aumentado, a fuerzas tienes que decir otra palabra que diga que estás cambiando de término. Ajá. Entonces, puedes fusionar esta con esta. ¿Cómo? Otra forma sería el doble de un número aumentado y para separar el término usamos el su otra vez en su cuadrado. Ahí sí estoy diciendo que estoy cambiando de término con esta frase, porque hasta aumentado no estoy diciendo nada. Solo en este caso, o en casos así, podrías usar la palabra aumentado, pero siempre tendría que ir acompañado de del su. Porque si no va con el su, entonces no me estás diciendo que está cambiando de término. ¿Ok? Sí. Va. Si se entienden todas las formas, te digo, hay mil formas de escribir esto. La que más se te acomode, todo bien. Sí, está bien. ¿Dudas? Pero entonces lo general es que la palabra aumentado se refiere a números que ya están escritos. Sí, sí, sí. Si te quieres ir por lo más sensato, eh, usa la palabra aumentado para cuando ya te den, no sé, aumentado en 5, aumentado en 10, para números ya dichos, para cantidades ya fijas, constantes, digámoslo así. Y la palabra más cuando quieras cambiar de término. Ajá, para que no te revuelvas más si quieres. Yo te doy todas Sí, las está formas bien. posibles, pero si lo quieres ver así, aumentado es más para cuando ya te dan el número y más es cuando quieres cambiar de término. ¿Ok? Sí, sí, ¿todo Sí, bien? sí. Va. A ver, ya para terminar. A ver, intenta hacer esta. 2 novenos de x menos 1 es igual a 4/3. A ver, ¿cómo escribirías eso? Sería igual a los 2/9 partes A de ver, un otra número. vez. Tú escríbemela y vemos si sí. ¿Yo lo escribo o...? No, o sea, díctamela y ya vemos si sí. Aquí. Eh, Dos dos novenas novenas partes Ajá, de un número ajá. menos
Un entero. Te voy a detener aquí porque habíamos dicho que nos usaba menos. ¿Cómo se decía de forma bonita la resta? Disminuido Disminuido. Ajá. a un entero. Eh, a un, bueno, con letra no. A un entero. Ajá. ¿Qué sería? No, espera, espera. Yo te espero. Eh, que es equivalente a 4 tercios. A ver, otra vez, completa. Eh, 2/9 partes de un número disminuido a un entero Ajá. equivalente a 4 tercios. Ah, 4 tercios. Ok. Sí, ya la leíste, ¿estás completamente segura? Mm, y si ponemos las 2/9 partes, A ver, opción 2. 2/9 partes. Ajá, de un número ajá, disminuido ujú, a uno ujú. equivalente a 4 tercios. Ok, ok. ¿Cuál te convence más? Yo no sé, hoy tú eres la maestra, Sofía. ¿Cuál, cuál te convence más? ¿Con cuál te quedas? ¿Opción uno, opción 2? La opción 2. ¿Opción 2? Ok, esta fue la elegida, así como en ¿has visto esos programas de preguntas? Sí, pregunta de oro o algo así, no sé. Sí, así yo, así de, ¿estás seguro? Va. Eh, está mejor armada, ya le entiendes un poquito más, eh, pero ninguna de las dos. Opción C, era opción C, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? No, no, no es porque las tuyas estén totalmente mal. De hecho, solo hay un detallito que hace que estén mal en ambas. Lo que cambiaste de entero a uno, en la primera pusiste entero y en la otra pusiste uno. De hecho, ninguna de las dos está bien. Eh, la parte de entero, cuando tú tienes un uno, no se le dice entero. Le puedes poner un uno. Este está, digamos que un poquito, la opción 2 está un poquito mejor que la primera. Está un poquito mejor. Pero tampoco se le dice uno. No es tan común que se le llame uno cuando estás escribiendo el lenguaje algebraico. Se escribe uno, se escribe como unidad. Ajá, esa es como que la versión formal. Entonces, aquí en vez de uno sería unidad. 2/9 partes de un número disminuido en la unidad. Así se escribe. Eso tampoco iría, ¿no? Sí. Sí, Ahora, hay otro detallito. En las dos me pusiste equivalente. Equivalente. ¿Qué pasa cuando pones ese T al final, equivalente en? Bueno, estás diciendo
que solo el número del que estás hablando es equivalente. O sea, las operaciones no, nada más el número. Y eso no es cierto. En tu ecuación, este término no nada más equivale a 4/3, es equivalente toda la ecuación. ¿Y qué pasa? Cuando quieres agregar las operaciones y no nada más al número al que nos estamos refiriendo, por eso se pone equivalen en plural. Cuando tú pones equivalente, estás hablando en singular, de una sola cosa. Por eso nada más te estás refiriendo al número. Cuando tú pones equivalen, te estás refiriendo en plural a varias cosas. Estas cosas equivalen a. Entonces, ¿qué cosas? El número y las operaciones que está haciendo ese número. Ajá. Entonces, pues aquí tendríamos que haber quitado la palabra equivalente. El T de equivalente no iba. Todo lo demás está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Va. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. ¿Qué hacemos? Te veo hasta el domingo, ¿no? Sí, Creo está que bien. sí. Creo que sí te veo hasta el domingo. Entonces, pues de tus ejercicios nada más son 11, no son muchos de que tenga de lo otro que tienes que despejar. Y de ahorita nada más vas a hacer, vamos a dejarte 3 para que no sea tanto. Ya después hacer los demás. Vas a ponerte ejercicios. Creo que todavía te cuesta un poquito de trabajo lo de cómo pasar de números, digo, de ecuaciones de términos matemáticos a algebraicos, entonces, digo, al lenguaje. Entonces, vamos a que hagas unos ejercicios primero del otro para que ya quede bien, bien claro. Ay, y ya que termines esos, ya nos saltamos ahora sí con ejercicios del otro, ¿va? Sí, está bien. ¿Estamos? Va. Entonces, nada más vas a hacer 5. Uno. Eh, esta no tal sí. Bueno, lo vemos la siguiente clase. Ah, ah, ah. 3 números enteros pares consecutivos. Eh, el cociente, esta es una palabra nueva, pero no, ahorita te digo qué significa. El cociente de dos números. ¿Cociente no es de dividir? Sí, de hecho, sí tiene que ver con división. No tal cual significa dividir, pero se usa para decir que es una división. En sí, el cociente representa el resultado de una división. Ajá, así se le llama a esa parte de la división. Cociente, el resultado. Entonces, cuando tú dices cociente, estás hablando de una división, del resultado de una división. Ajá, entonces, pues sí, es tal cual expresarlo como una división. ¿Ok? Sí. Va. A ver, otra. Esta se ve interesante. Mm, ajá, a ver, este. Mm, ahí está.
El 4 es tu pase hacia la gloria. Si sabes hacer el 4 te gana, el 4 y el 5 te ganas una estrellita dorada. Este, y ya está. Creo que el único con el que podrías tener problemas con el 5 que dice sobre, ¿qué entiendes por sobre? Como una división. Sí, nada más hay que ver cómo lo acomodas. Pero sí, justamente. De hecho, yo te digo así las divisiones, ¿no? Luego pongo así como 3 sobre. Yo estoy acostumbrada a decir ese sobre. Entonces no creo que haya tanto problema. Va, entonces se te quedan esos 5 de tarea y vamos a ver qué gestos haces. Ya estás. Ya la siguiente, ya que hayas acabado la de despejar ecuaciones. Entonces sí, ya nos seguimos. ¿Vale? Sí, está bien. ¿Dudas, preguntas? No, así está bien. Muchísimas gracias, Luisa. Va. De todas maneras, esta también está grabada, ¿va? La vamos a subir y ya que se quede ahí en los videos. Por si no te acuerdas de cómo se dice algo. Algún día. Bueno, está bien. Va que va. Entonces, te veo el domingo. Si otra cosa no sucede, Mm, está bien. va que va. Entonces, nos vemos el domingo, Sofía. Bonita noche. Sí. Tú igual, cuídate. Bye. Igual. Bye bye.